Bien, chicos, entonces continuamos con la clase, 10 minutitos más y terminamos, por favor. Entonces, como les decía, la clasificación de hojas es bastante amplia por las diferentes características o formas que presentan, ¿no? Entonces, según la clasificación, según su forma, les decía que es bastante amplia, ¿no? Por la forma que presentan, ¿no? Otra de las formas de llegar a clasificar a las hojas vienen a ser por la forma del borde que presentan. ¿Cuál es el borde? La orillita que decimos comúnmente, ¿no? Entonces, fíjense, hay las hojas que tienen un borde entero, un orden acerrullado, un orden aserrado, doblemente aserrado, crenado, lo que tienen un borde tipo como una ondas, por ejemplo, ¿no? Están las lobados, las sinuosas, las incisos, por ejemplo, que son hojas que tienen en su borde como unas espinitas, ¿no? Entonces, por el borde también se llegan a clasificar bastante las hojas. Por el ápice también se clasifican las hojas. ¿Cuál es el ápice? La terminación o la puntita que presentan las hojas, ¿verdad? Entonces, hay unas que terminan en una forma más puntiaguda, por ejemplo, estas hojas se llaman hojas acuminadas. Están las hojas agudas, las redondeadas, las obtusos, las acordados, las cuspidados, ¿no? Entonces presentan diferentes formas según la terminación, ¿no? Entonces, de esa forma se puede clasificar según el lápiz, que es la terminación de la puntita que decimos de las hojas, ¿no? Del extremo superior. Según la base que presentan, también se llegan a clasificar a las hojas, por ejemplo, que es la terminación o la inserción del limbo al peciolo, ¿sí? Entonces, estas pueden ser, por ejemplo, las cuneadas, las agudas, las que terminan en esta forma, las redondeadas, las cordadas, que son que son hojas en forma de corazones, por ejemplo, la truncada, la que parece una paleta tipo cuadrada, las astadas que tienen una forma de astas, las agitadas que tienen una forma puntiaguda en la parte de la base de abajo, las peltadas que son las hojas, estas típicas hojas circulares, ¿no? Que se insertan en la parte del medio, generalmente lo que es el peciolo de la hoja, ¿no? Entonces, por esas características podemos llegar a clasificar las hojas. Entonces, la clasificación de las hojas es bastante amplia, ¿no? Si nos ponemos a identificar cada una de estas características que presentan las hojas, ¿no? Entonces, es bastante variada la clasificación de las hojas y es el órgano más, que tiene mayor cantidad de clasificaciones en lo que es la planta, ¿no? Por su forma, por su color, por su tamaño, por las nervaduras, ¿no? Como ya vimos, ¿no? Por los bordes. Entonces, es bastante amplia la clasificación de las hojas, ¿no? Pero las más comunes siempre es necesario saberlo para el momento cuando yo quiera describir una planta, por ejemplo, ¿no? Sepa cuáles son los términos adecuados según la terminología en botánica, ¿no? Entonces, para eso nos sirve la descripción y las funciones que cumplen específicamente las hojas, ¿no? Que generalmente lo que debemos conocer generalmente, ¿no? Por conocimiento, ¿no? De, eh, de las funciones que cumplen las hojas, ¿no? En el vegetal, ¿sí? Bien, de esta forma terminamos el tema de hoy día. Si tienen alguna pregunta, alguna duda sobre este tema de la morfología de la hoja, los escucho. No hay ninguna pregunta. Ninguna dicen. Ya, entonces se las paso la presentación, la grabación y estos temas de morfología, como saben, ya no entran al primer parcial, estos ya entran al segundo parcial, que no se sabe si va a ser virtual todavía o ya vamos a volver a las aulas, pero el primer parcial es de forma virtual, ¿sí? Las preguntas para el examen virtual son preguntas bastante prácticas
En realidad no tienen que escribir ustedes de definiciones, solamente son opciones que tienen que tiquear, ¿no? Por lo tanto, tienen que estar seguros de sus respuestas, ¿no? Para no marcar la respuesta incorrecta. Entonces, las preguntas del examen, todas están en las presentaciones de los temas que les he pasado en las presentaciones en las diapositivas, ¿sí? Entonces, vuelvan a leer unas 2 veces, 3 veces que lean las diapositivas, ya van a ustedes tener mayor conocimiento y al momento de leer la pregunta ya van a poder, por lógica, como se dice, o por razonamiento, ¿no? Saber cuál es la respuesta correcta, ¿sí? En el examen hay preguntas, por decir el falso y verdadero, hay preguntas de seleccione la respuesta correcta, ¿no? Pero en algunos hay opciones que ustedes pueden seleccionar más de una sola pregunta, o perdón, más de una sola respuesta. Por ejemplo, ¿cómo se divide la botánica? ¿No? Sabemos que la botánica se divide en 3 periodos, ¿no? Puede que hayan 2 periodos ahí correctos de esas opciones, ¿no? Entonces, si ven ustedes que hay 2 opciones que son correctas y que ustedes saben que está, que es la división de la botánica o de los periodos de la botánica, entonces tienen que marcar todos los que vean, ¿sí? No solamente se conformen con marcar uno, pero hay opciones que solamente, digamos, una es la respuesta correcta, ¿no? Entonces, por eso, al momento que den su examen, lean bien la pregunta y seleccionen la respuesta correcta, ¿sí? El examen dura 1 hora, ¿no? Dependiendo, creo que en botánica son sobre 15 puntos el primer parcial, ¿no? Entonces le van a aparecer 15 preguntas, ¿no? Dependiendo de la materia, si la ponderación es sobre 20, le aparecen 20 preguntas, ¿no? En la evaluación virtual, ¿sí? No son preguntas difíciles, son preguntas sencillas, pero lean bien al momento que vayan a responder, ¿sí? Como les mencioné a algunos de sus compañeros, el examen de botánica está fijado para el 4 de junio de 7:50 de la mañana a 8:50, ¿sí? En ese horario ustedes pueden ingresar a resolver su examen, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Listen, disculpe, ¿usted lo tiene el cronograma de los exámenes? Los horarios de su semestre. Eso, ¿Será que nos los puede pasar, por favor? ya, le voy a pasar una captura a su compañera Araúz y ella que se los pase para que tengan conocimiento, ¿ya? Y así no entren en horarios que no son adecuados para la materia que corresponde, ¿ya? Se los paso más un ratito, ¿ya? A Araúz. Ya, Listen, gracias. Ya, Listen. Bien, no hay más dudas, ¿no? Entonces, les deseo suerte la próxima semana. No vamos a tener clases por el examen, ¿no? Porque ustedes van a estar estudiando toda esa semana. Entonces, no vamos a pasar temas teóricos, ¿no? Los prácticos sí vamos a pasar la práctica de laboratorio, pero los temas teóricos no, porque en esos horarios van a dar ustedes su examen o su evaluación, ¿verdad? Entonces, conmigo nos vemos prácticamente de aquí unos 15 días, porque no sé si se acuerdan que estoy en etapa de gestación, entonces ya la próxima semana me va a tocar ya desembarazar, entonces estoy pidiendo mi baja médica por unos 15 días, ¿no? Que prácticamente son unas 2 semanas, y dentro de esas 2 semanas yo otra vez vuelvo y nos ponemos al corriente. Pero no sé también si la jefe de carrera va a poner una reemplazante, depende de ella también, ¿no? Pero conmigo nos vemos de aquí unos 15 días, ¿sí? Listen, Sí. yo no estaba en la reunión. Buenas noches. Buenas noches. ¿Por dónde se va a hacer el examen? Disculpe, no estoy Ya, al ustedes tanto de tienen los que entrar exámenes. a la plataforma, ¿sí? Entran a la plataforma con su código, su nombre, ¿verdad? De estudiante,
y entran a la materia en el horario que le corresponde, ¿sí? A su compañera le voy a mandar los horarios, ¿no? Porque cada materia tiene un horario diferente, pero son los horarios de clase, más o menos los días que pasan clase esa materia, por ejemplo, ¿no? Entonces ya están establecidos los horarios para que ustedes entren en esa hora, ¿sí? Es una hora específicamente que está ya en el rol de exámenes, ¿no? Para que den su evaluación, ¿sí? Como les decía, botánica van a dar el día jueves de 7:50 de la mañana a 8:50, ¿sí? Ahí van a entrar a esa hora, pueden entrar, ya depende de ustedes, ¿no? Si entran más tarde, pero van a tener menos tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si entran a las 8, ya van a tener 50 minutos hasta las 8:50, ¿no? Si entran a las 8:20, van a tener menos tiempo, ¿sí? Porque una vez llega a las 8:50, por ejemplo, ya se cierra y ustedes ya no van a poder ingresar, porque el sistema prácticamente lo cierra la materia, ¿no? Y ya solamente evalúa a las personas que rindieron ese examen. El examen no lo vamos a corregir nosotros, los docentes, como un examen que dan presencial, ¿no? Lo va a corregir el sistema, ¿sí? Nosotros hemos metido las preguntas con las respuestas, entonces el sistema es el que les va a evaluar a ustedes, ¿ya? Entonces, tampoco no podemos ayudarlos mucho en esa parte, ¿no? Porque ya el sistema tiene las preguntas y las respuestas que nosotros hemos subido a la plataforma, entonces de esa forma van a dar ustedes su examen, ¿sí? Entonces, les deseo suerte. Alice. Lean al momento antes de responder, ¿no? No lo hagan, entren en el horario correcto para que tengan bastante tiempo de pensar y responder correctamente, ¿sí? Entonces, también estaban mencionando que cuando ustedes entren en el examen y, por ejemplo, lean la primera pregunta, seleccionen la pregunta correcta y ya estén por las 5 o 6, ya no pueden volver a la pregunta 1. O sí pueden volver, pero ya no van a poder cambiar la respuesta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estén seguros de la primera pregunta, por ejemplo. Si no están seguros, razonen ahí, pero antes de tiquear. En ese momento, cuando estén en la pregunta 1, pueden cambiar de opciones, ¿no? Pueden variar. Pero ya una vez pasaron a la pregunta 2, ya automáticamente el sistema ya registró su respuesta de la pregunta 1, entonces no pueden volver a cambiar, ¿sí? Entonces, antes de que pasen a la pregunta 2, nuevamente revisen si está correcta la pregunta 1, ¿sí? Para que así no tengan problemas, ¿no? Porque ya una vez uno introduzca un dato en el sistema, una respuesta, ya no se puede lastimosamente borrar, ¿no? La opción que ustedes seleccionaron, ¿sí? Bien, Entonces, hay que responder tras que leamos la pregunta y seguir avanzando. Sí. Eso es lo que Sí, si quieren o si tienen dudas, por eso les digo, cuando están en la pregunta 1, si tienen dudas con esa respuesta, ¿no? O si no están seguros, acuérdense del tema o razonen, ¿no? Ese momento antes de pasar a la pregunta 2, porque si ya pasan a la pregunta 2 y se acordaron cuando estaban en la pregunta 3, por ejemplo, la 1 no era así, ya no pueden volver a la 1, ¿sí? O sea, pueden volver, pero ya no pueden distinguir lo que seleccionaron, ¿sí? Entonces ya el sistema no le va a permitir. Ya, pero si no tiqueamos, podemos volver. Sí, eso sí sería otro. Ya. ¿Ya? Y entonces tengan cuidado en ese porque ya ya es cosa del sistema eso, ¿no? De las preguntas, ¿no? Y las respuestas, ¿sí? Bien, entonces chicos, lean lo más que puedan, tienen todo este fin de semana para estudiar y que tengan suerte la próxima semana en su examen virtual, ¿sí? ¿No hay más preguntas, no hay más dudas? Gracias, dicen. Ya, Gracias. bien. ¿Tienen todos los temas
para estudiar, ¿verdad? Todas las presentaciones. Listen, yo no tengo todos los temas, si pudiera pasarla de nuevo al Ya, se los voy a grupo. pasar. Ya, se los voy a pasar nuevamente los 5 temas que van a entrar al primer parcial, ¿ya? Se los envío. Ya, Gracias, Lisa. Ya, bueno, hasta luego. Suerte, que les vaya bien. Hasta luego, que le vaya bien. este, Que le vaya bien, Igualmente, Alicia. Lisa. puede ser